Buenos días, tardes ya. Buenas tardes. Pues ¿están listos? ¿Cómo les fue? Largas vacaciones de la escuela bíblica. Así que vamos a reiniciar recargados. ¿Sí? A partir de hoy vamos a empezar a ver el módulo de Cristología 1. Disculpen que les envié apenas hasta hoy lo que fue la presentación. No creo que hayan tenido oportunidad de darles un repasón, pero al menos deseaba que lo tuvieran ya para que no estén preocupados en estar tomando apuntes de lo que se está poniendo ahí, sino más bien que se concentren en tomar los apuntes suyos, ¿no? O sea, esto es lo que entendí, tengo esta pregunta, cosas así. Entonces, eso es muy importante, porque a veces nos perdemos un poquito en el hecho de voy a estar copiando y a no ser de que sea extraordinario, al menos para mí es muy difícil estar copiando y estar escuchando y poniendo atención a la vez, y es como que ya se dijo algo, ya se me fue. Entonces, que tengan la tranquilidad de que todo lo que está ahí, es decir, todos los conceptos, todas las definiciones están ya ahí. Será bueno que evidentemente cada uno en sus propias palabras ponga lo que entendió, ponga las dudas que tuvo con respecto a esa parte, ¿verdad? Pueden ir poniendo ahí lámina 1, lámina 2, en tal, ¿sí me explico? Que lo tengan bien identificado para a la hora de, si hay preguntas, terminando la reunión o incluso después, pues que las podamos ver. Así que, pues vamos de lleno. Vamos a ver, repito, el módulo de Cristología, y a mí me gustaría leerles esto, aunque ya lo tienen ahí. Es parte de un libro que escribió Atanasio. Atanasio fue uno de los padres de la iglesia, ¿okay? Fue prácticamente de los primeros, si no el primero, que trajo una apología, es decir, una defensa con respecto a la persona de Cristo, ¿sí? De hecho, él fue uno de los secretarios de lo que se conoce como el Concilio de Nicea, en donde por algún tiempo había estado una herejía circulando dentro de la iglesia, que si Jesús era hombre nada más, o que si nada más era Dios. ¿Sí me explico? Ahorita no tengo tiempo para entrar por ahí, pero en el Concilio de Nicea es cuando queda claro y queda establecido ya pues lo que nosotros podemos tener ya ahorita, ya la certeza, ¿verdad? Con palabras descritas, muy bien definido, como Jesús es 100% Dios, 100% hombre, que no es una creación. ¿Estamos aquí? Uh-huh. Eso fue un debate que se dio entre algunos de los padres de la iglesia, algunos de los pastores, de los líderes, entre ellos Atanasio, contra uno que se llamaba Arrio, ¿sí? O sea, básicamente, ¿no? Que es el abuelito de los testigos de Jehová. ¿Okay? Entonces, él escribió lo siguiente en un libro pequeñito, pero muy, muy interesante, que se llama La encarnación del Verbo. Precisamente después de ese concilio, él sacó la pluma y empezó a escribir, porque así es como era. Esas eran las redes sociales, ¿sí? Entonces, él escribió lo siguiente. Dice: por consiguiente, pues, bienaventurado y verdadero amigo de Cristo, por la fe y la piedad, expongamos con todo detalle lo referente a la encarnación del Verbo, y mostremos su divina manifestación a nosotros, que los judíos calumnian y de la que los griegos se burlan, pero que nosotros adoramos. Así, la aparente humillación del Verbo te proporcionará una mayor y más fuerte piedad hacia Él. ¿Sí? El objetivo de esta lección, bueno, déjenme, o este curso, ¿verdad? Esta lección va a ser corta, de hecho creo que va a ser muy corta, pero tiene
el objetivo de entender que la cristología precisamente se sustenta y se afirma en Cristo, ¿sí? En toda la realidad de su persona, en toda la realidad de su obra. Pero, repito, es corta esta lección porque puede ser, vamos a estar trayendo cada vez más información que el hámster le pueden dar calambres, ¿sí? Entonces, vamos a entrar, ¿verdad? Ya directo a la introducción a la cristología. Y bueno, antes de decir esto, yo quisiera que tengamos en claro que todo esto que vamos a estudiar, no vamos a estudiar para saber más, sino para vivir más conforme a Cristo. ¿Sí? No es para que sepa más, es para que viva más conforme a Cristo. Entonces, la cristología, entonces, ¿qué es? Bueno, es esa parte de la teología que estudia todo lo referente a la gran obra de Jesucristo como Salvador del mundo, como el Mesías prometido, como aquel que representa la única esperanza para la raza humana. De eso trata la cristología. Ahora, ya con esto hay un montón, porque hay muchísimos aspectos, ¿no? Si de repente siento que me adelanto, me voy a detener porque hay mucho y no quiero entrar en temas que vamos a ver más adelante, pero vamos a ver muchas cosas. Entonces, por favor, si quiero insistir en esto, si hay alguna duda al final, o sea, me surge esta duda, la anoto, al final la vemos. ¿Está bien? Entonces, la verdadera cristología está fundada en la experiencia objetiva de Cristo. Es decir, no hay nadie más, aunque evidentemente hay una relación con el Padre, hay una relación con el Espíritu Santo, se deriva una relación hacia nosotros, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita, pero todo esto es un conjunto de cosas, ¿sí? Entonces, está fundada no en una cuestión teórica, es en una experiencia. Conocimiento es importante, pero experiencia también, ¿sí? Entonces, esa experiencia va y debe ir de la mano tal como fue conocida por los apóstoles, quienes nos transmitieron la enseñanza de Cristo, pero ellos tenían una experiencia con el Señor. Y cuando me refiero a una experiencia, no me estoy refiriendo a algo místico, ¿verdad? De que, yo estaba orando por ahí, de repente vi que los cielos se abrían y sentí, y estaba ahí en el culto y yo sentí esto. No, sino en una relación con Él, en una experiencia con Él, de hablar cara a cara con Él, ¿sí? Bueno, qué privilegio en el sentido de ellos haber estado con Él personalmente, pero qué responsabilidad también. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, nosotros podemos conocer a Jesús en el mismo nivel que ellos le conocieron, hermanos. Ciertamente, no de manera física, todavía, no en esas experiencias que ellos tuvieron a lo largo de esos 3 años y qué húbole, ¿no? Esos 3 años y fracción, en donde comían con Él, en donde lo palparon, lo olían, veían cuando estaba cansado, lo vieron bien dormido, lo vieron molesto, ¿sí me explico? Lo vieron bromeando, tuvieron esa experiencia con Él. Ahora, gracias a Dios que nosotros podemos tener esa experiencia con Él en nuestra propia vida, ¿sí? Por eso esa pregunta que el Señor les hizo a todos los discípulos, ¿verdad? Y ustedes, bueno, ¿quién dice la gente que yo soy? No, pues ¿y ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y esa respuesta y esa convicción y esa experiencia para con Él solamente se da pues por la intervención del Espíritu Santo, por la convicción que Él trae a nuestras vidas, que Él es el Hijo de Dios. Estamos aquí, que lo tenemos a Él. Entonces, esta experiencia que tuvieron los apóstoles, ¿en dónde se relata? La Biblia.
En los evangelios, ahí lo tienen. ¿Sí? Y fíjate, no traes lentes y lo ves bien, lo lees bien. Entonces, este diario vivir lo ubicamos en los evangelios, pero al mismo tiempo se va desarrollando, se va interpretando en los demás escritos de los apóstoles, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo habla mucho acerca de Cristo como nadie. Hay una de las cartas que es cristología pura, que es la carta a los Colosenses, por ejemplo, ¿sí? Entonces habla mucho de él, habla mucho de la persona de él, habla mucho de la obra de él, pero si no estuviera la base sólida de los evangelios, aunque él no tomó esa información de los evangelios, él la tomó directamente de Cristo. ¿Estamos aquí? O sea, él no estaba leyendo el evangelio ahí de Marcos, no, me convertí porque tomé información y de aquí, a partir de esto, empiezo a escribir y a partir de esto empiezo a predicar. No, el Señor mismo se le apareció a él. ¿Se acuerdan del camino a Damasco? Bueno, está ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Lucas lo narra con muchos detalles. Y después el apóstol Pablo narra algunas de las experiencias y cosas que pasaron precisamente ahí en la carta a los Gálatas. Les menciono todo esto para que en la semana lo vayan leyendo, ¿sí? Pero en los 2 primeros capítulos de Gálatas habla acerca de su experiencia de conversión, qué fue lo que pasó, cuántos años estuvieron, qué había. Él mismo lo narra. Pero él hace la aclaración: a mí no me predicó ningún apóstol, O sea, yo no conocí el evangelio porque un apóstol me haya predicado, porque yo lo haya leído. Es decir, a mí me lo predicó el Señor, así como a ellos. ¿Sí? Entonces, pues entendemos todo el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Está bien? Entonces, menciono todo esto porque esa filiación nuestra con Dios, cuando me refiero a filiación, es esa adopción que Él hizo de nosotros, o que hizo con nosotros, el hecho de darnos su vida, no habría sido posible sin la redención. ¿Estamos aquí? O sea, era imposible. Y la redención no hubiera sido posible si Él no entrega su vida. Y entregar su vida no hubiera sido posible si Él no se encarna. Y no hubiera sido posible si se encarna, pero si no fuera Dios. ¿Sí? Entonces, completamente Dios, completamente hombre, son 2 naturalezas, no es la fusión de 2 naturalezas ahí, son 2 naturalezas que coexisten. ¿Sí? La humana y la divina. Entonces, por el otro lado, el pecado del mundo es puesto sobre él porque ya está como persona, ¿sí? Y bueno, el pecado demanda la responsabilidad penal. La paga del pecado es muerte. Es decir, esa es la responsabilidad penal, esa es la responsabilidad judicial. Y eso solamente se puede llevar en condición de hombre, como mencioné hace un momentito. ¿Estamos aquí? Es decir, la naturaleza humana pudo morir, pero Dios no muere. ¿Estamos? Entonces, eso era absolutamente necesario. Ahora, no podría expresar Él a los hombres ese mensaje de amor que nos da sin hacerse hombre. O sea, hubiera sido más sencillo en algún momento enviar algún ángel, ¿no? Y que lo hiciera a manera así espectacular, ¿no? Y cuando hablara, ¡oh!, que se oyeran las trompetas y que hiciera sentir el temor, ¿no?, a la gente cuando lo escuchaba. Pero no, ni aún así el hombre en su pecado hubiera abrazado
porque sí tuvieron esa experiencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan del monte Sinaí? En el monte Sinaí temblaba, pues yo no sé si se partían las rocas o no, pero era algo impresionante, ¿verdad? Al punto que el pueblo le dijo, no, muy mejor ve tú. ¿Verdad? Tú, mira, está bien, nosotros no tenemos miedo, pero tenemos respetito. ¿Sí? Pero no, mejor ve tú, y todo lo que el Señor te diga nos lo dice a nosotros, pero ve tú. ¿Se fijan? Entonces, Él se hizo hombre, hermanos, ¿sí? Para que, como dice en 2 Corintios, si lo quieren anotar ahí, a lo mejor luego les doy algunas citas que no están en las láminas, pero en 2 Corintios 8:9 nos dice que, pues por su pobreza el hombre puede ser enriquecido, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con eso que dicen, ahí está, el Señor se hizo pobre para que tú fueras rico, órale, ¿verdad? Y el tema de los dineros, no está hablando de eso. Está hablando de siendo Dios, ¿sí? Estando en un estado como Dios, se hace hombre. ¿Estamos aquí? Y como hombre, que esa no es la humillación de Dios a hombre, no es la humillación es de hombre a hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me están siguiendo con eso? Entonces dice que Él se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero en este sentido, ¿en dónde es que Él nos enriquece? ¿En las cuestiones materiales y todo esto? En conocerle, en hacernos sus hijos, precisamente en esta filiación que tenemos solamente mediante Él. Le estoy diciendo esta palabra, a lo mejor nunca la habían oído, pero vayan anotando filiación, es decir, hacernos sus parientes, hacernos sus hijos, hacernos entrar en relación íntimas, muy cercana con Él, ¿sí? Como si fueran lazos de sangre. ¿Estamos aquí? O sea, ese es el sentido que tiene. Entonces, seguimos avanzando, ¿sí? Entonces, por tanto, los evangelios proporcionan o nos dan los hechos fundamentales de la cristología. Es cierto que los vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, por supuesto, pero es en los evangelios en donde los vamos a encontrar. Ustedes se han fijado que en estos últimas semanas, déjame ponerlo así, en este último plan de lecturas, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad que no estamos yendo como en el anterior, nos vamos a Salmos y nos vamos acá? Que es muy rico y lo podemos hacer todo el tiempo. Yo lo hago, o sea, yo sé el plan de lectura, pero yo llevo aparte mi lectura, en donde voy haciendo mis notas y etcétera. ¿Sí? Háganlo, yo se los pido. Pero estamos viendo los evangelios y tengo la plena certeza de que a estas alturas muchas cosas que vamos a ir diciendo es como que las van a ir cayendo, porque ya no solamente es como que ya lo vi, ahorita no había meditado en esto. No, ya tengo muchas semanas viendo mucho el accionar del Señor, ¿sí? Básicamente en los sinópticos, pero también en Juan. Pero ya estamos viendo los evangelios y ya estamos más familiarizados. Y qué bueno que estemos familiarizados con Él. Necesitamos eso. ¿Verdad que sí? O sea, pues como cristiano, esto lo tenemos que manejar al dedillo, hermanos. A lo mejor muchas otras cosas dices, pues si te hablan que si de la bestia y que si los tiempos y escatología, dices, no sé, ¿sí? No sé, no me preocupa tanto, pero a Cristo lo conozco. Y sé cómo es, porque lo conozco. ¿Estamos aquí? Y te puedo hablar de Él porque lo conozco. Y cuando tú me digas algo de Él, que no es porque lo conozco.
¿Me están siguiendo? Y de eso se trata todo esto. Entonces, repito, los hechos fundamentales de la cristología están en los evangelios, ¿verdad? Que nos declara, pues, desde la encarnación del Verbo Divino, nos habla desde la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Y que solamente por medio de esa encarnación nosotros podemos tener conocimiento de Dios, porque Él nos vino a revelar al Señor, Él nos vino a revelar a Dios, ¿verdad? Ustedes pueden anotar y para más tarde, allá en casita, vayan y vean los primeros 3, 4 versículos de Hebreos 1, del 1 al 3, 4, ahí. Pero nos dice que por mucho tiempo, lo voy a parafrasear, que a lo largo de mucho tiempo, de muchas maneras, de muchas formas, en muchos colores, sabores y diseños, ¿sí? Fue revelado Cristo, dice, por medio de los profetas, a nuestros padres, es decir, a nuestros antepasados. Eran como pedacitos, ¿verdad? Que nos iban dejando ver algún aspecto del carácter de Dios. No podíamos ver todo el carácter de Dios. Abraham conoció a Dios y vio aspectos del carácter de Dios, pero aún siendo Abraham no lo vio todo. Lo vio por la fe, ¿sí? David, qué maravilla, ¿no? Él conoció a Dios y estaba viendo a Cristo a lo lejos, pero conoció ciertos aspectos del carácter de Dios, ¿sí? Pero ya en Cristo, el que me vio a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. Es que quiero ver a Dios, ve a Cristo, ¿sí? Sí, pero es que ahorita él ya no está aquí, pero tenemos las Escrituras y lo puedes ver perfectamente porque lo retratan con alta definición en 3D, ¿verdad? Entonces, en Juan 1:14 nos dice, para mí, yo creo que este es uno de los versículos más hermosos y relevantes. Ustedes se habrán dado cuenta que yo tengo muchos versículos favoritos. Es decir, mi lista de favoritos son un montón, ¿sí? Pero creo que este es uno de los más hermosos y de los más relevantes, ¿sí? Porque es Emmanuel, es Dios con nosotros, ¿verdad? Es el Hijo de Dios tomando la naturaleza humana que entró en la historia, ¿verdad? Que entró en la historia del humano como humano. Entró en la historia de nosotros los humanos como humano, no como un ser angelical, no como un ser celestial, no, tuvo la experiencia humana e irrumpió en nuestra historia, ¿sí? Y vivió una vida impecable, perfecta, por nosotros. Y cuando digo por nosotros es en lugar de nosotros. Esto ya lo empezamos a ver, ¿se acuerdan? Esto tiene que ver con lo que es la doctrina de la sustitución, que muchas veces lo limitamos. La doctrina de la sustitución, lo llegamos a mencionar, creo que fue la semana pasada, el domingo pasado, lo llegamos a limitar nada más a la experiencia de la salvación. Es decir, sí, el Señor fue por nosotros a la cruz, fue en lugar de nosotros. Y dices, ay, pues gloria a Dios, pues sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es que cada aspecto de su vida, hermanos, lo vivió por nosotros. Es decir, la vida justa, la vida impecable que nosotros no podíamos vivir, Él la vivió en lugar de nosotros, ¿sí? Ahora sí que al final, vamos a llamarlo así, acreditarnos todo eso como justicia nuestra. Yo no sé si le dan gracias a Dios por eso. Pero estos son puntos en donde debemos de detenernos a meditar en nuestro día a día, ¿sí? Pensar esto. Cuando vamos ahí en el commute, ¿verdad? Al trabajo o a la escuela, es como que, ¿qué implicaciones tiene que Él haya vivido por mí esto? ¿Qué implicaciones tiene, hijos, por ejemplo, qué implicaciones tiene el hecho de que Él siempre obedeció a sus padres? Nunca le tuvieron que llamar la atención.
Oye, sí, pero cuando estaba niño, que está ahí, que se fue allá. No, pues Él les dijo, ustedes deberían de saber ya que yo estaba aquí. O sea, no fue una falla mía. ¿Sí? Esto fue un descuido de ustedes. Ustedes deberían de saber que yo estaba aquí, porque ustedes, tu mamá, María, tu papá, José, ¿sí? Ustedes saben quién es mi Padre y saben a lo que me envió. Imagínense, digo, no está esa conversación en los evangelios, pero Él vivió una vida impecable. ¿Estamos aquí? Cuando decimos impecable, no es solamente, es completamente libre de pecado. Nunca pecó, nunca falló, nunca ofendió. Y lo vivió por nosotros. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Estamos aquí? Me quedo callado porque yo sé que luego es como caldo gordo, ¿no? Así es como que baje. Juan 1:14 nos dice: el Verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Vean cómo Él está hablando desde un ángulo de testigo, ¿no? Desde una perspectiva como un testigo presencial, Juan. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Habitó entre nosotros, literalmente quiere decir puso su tienda, ¿sí? O sea, el lugar de su morada, ¿sí? Una traducción así, una transliteración del griego podría ser se tabernaculizó. O sea, puso su tabernáculo, puso su tienda, ¿no? Entendiendo como tienda algo transitorio. ¿Se fijan? Y esto, conéctenlo con Abraham. ¿En dónde vivió Abraham? ¿En palacios? Él pudo haber fundado ciudades, ¿eh? Él tenía los recursos para haber fundado ciudades y vivir en un palacio y estar ahí. Es decir, con la ayuda de Dios, Él fue y le pegó a 5 reyes para defender lean la historia. Sin embargo, Él escogió, entendiendo, yo soy peregrino, yo soy extranjero en esta tierra. Y el Señor mismo, ¿verdad? Hago este tabernáculo aquí, pero ustedes también recuerden, el de ustedes es un tabernáculo aquí. Nos vamos a mover para otro lado. Este no es nuestro lugar final. Ajá. Entonces, se hace como hombre, pero no depone su ser divino. Es decir, él se hace hombre, pero nunca deja de ser Dios. ¿Por qué menciono esto? Lo voy a estar repitiendo a lo largo del curso, predicaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ciertas enseñanzas que van a Filipenses y dicen, ahí está, Dios se despojó, Cristo se despojó de sí mismo. De hecho, hasta hay una canción bonita que dice, pues dejó su divinidad y veniste a nosotros. Él nunca dejó de ser divino. ¿Estamos aquí? Se oye bien, pero si Él hubiera dejado de ser divino, no nos habría podido redimir, punto, pelota. Sí, así de sencillo. Entonces, aún, repito, cuando Él no depone, se hace hombre, pero no hace a un lado el ser Dios. Y precisamente por eso Él puede darnos la vida de Dios. Él puede darnos la vida eterna, el Zoe de Dios. ¿Estamos aquí? Y precisamente porque Él es Dios, Él nos puede meter, Él nos puede introducir en la comunión que Él tiene con el Padre. Póngame atención en esto. ¿Cómo es la comunión de Cristo, del Hijo, con el Padre? ¿Cómo es? Perfecta. ¿Hay algo que falle por ahí? ¿Hay alguna desaveniencia entre ellos? Hijo, no, ¿por qué yo, Padre, pido el Espíritu Santo? Yo ando bien ocupado. ¿Vemos algo así? No.
Hay una relación eterna. Después vamos a entrar más allá cuando lleguemos a espiritualidad trinitaria, que se va a estar. Pero tenemos que ver primero esto. ¿Sí? Pero una intimidad. Ahora, póngame atención, lo que el Señor viene a hacer. Y yo, hermanos, yo espero, yo no sé si se van a trepar ahorita del techo o de las lámparas o qué. Pero el punto no es para que yo tengo mi propia comunión en mis propios términos con el Padre. Y, gracias Cristo, yo ya tengo mi propia relación con el Señor. Es cierto, es propia en el sentido de que cada uno de nosotros somos individuos. Pero el punto no es ese. El punto es la comunión que Él tiene con el Padre, meternos a nosotros ahí. Ahí es donde Él nos quiere tener. Ahí es en donde Él nos pone en el momento en que hemos creído. ¿Me están siguiendo? Está fuerte, ¿no? Digo, escuchen esto, mediten en esto, hablen de esto. Son de los temas que debemos de conversar cuando terminamos. Y sí, está bien, ¿cómo te fue? Ay, sí, ya se fue el verano, ¿verdad? Que ya está haciendo más frillito. Sí, estaba terrible. O sea, sí está bien, eso es el chip chat, ¿no? Pero hablemos de esto, hermanos. Porque yo encuentro esto. Tanto más hablas de un tema, lo articulas más, lo procesas más. Si tú no hablas de algo, no lo procesas. A no ser de que hables tonterías, o sea, nomás abro la boca y no rebuzno porque no tengo orejas, pero abro la boca porque la tengo. No se trata de eso. ¿Está bien? Entonces, esto nos ayuda, el hecho de articular. Entonces, nuestra comunión con Dios es solamente por medio de Cristo. Es precisamente cuando hablamos esto. Tenemos relación con el Padre por medio de Cristo. Sí, pero ¿a qué se refiere eso? Es a esa relación que Cristo tiene con el Padre en donde Él nos mete. No es yo tengo mi propia relación, en mis propios términos. Ahora, si echamos a correr un momentito el pensamiento, ¿en qué términos quiere usted tener relación con Dios? ¿En qué términos quiere tener relación con el Padre? ¿En sus propios términos o en los términos de Cristo? Los términos de Cristo. Está muy sencillo. Te das cuenta que muchos tienen una relación, una comunión con Dios en sus propios términos. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por la manera de vivir, una relación, ¿no? O sea, yo le llamo relación porque no tengo religión, porque cristianismo no es religión, es relación. Son clichés que a veces ni siquiera los entendemos y nomás los repetimos, ¿sí? Pero te das cuenta, sí, tengo una relación con Dios, ¿sí? En mis propios términos. Y eso el Señor se voltea y nos hace... Nos avienta una sonora trompetilla porque eso... para Él no es. ¿Estamos aquí? Entonces, interesante. El Hijo de Dios que se encarna, ¿verdad? Es decir, es la misma sustancia de Dios, por eso es el unigénito. A eso se refiere. No voy a entrar ahorita en el término. En otro momento vamos a entrar con... no solamente en un exégesis, pero vamos a ver algunas cosas en etimología, es decir, la raíz de la palabra, el origen, cómo se da, cómo se aplica, porque Juan maneja unos términos bien elevados. Sí, aún en el griego son unos términos muy elevados. Entonces, bástenos con saber esto, con entender esto, que eso es lo que a fin de cuentas en el concilio de Nicea dicen y es lo que está en el credo de los apóstoles, ¿verdad? Es de la misma sustancia, aunque en donde salió eso fue en el concilio de Nicea. ¿Sí? Pero es de la misma sustancia, es igual a Dios, es engendrado, no creado. ¿Sí? Entonces, esto, es decir, Él, el Hijo de Dios que se encarna, revela al Padre, pero también revela al Espíritu, revela la deidad completa.
¿sí? Ahora, Él lleva al Padre y lleva al Espíritu Santo. Uno de los escritores de Cristología, pues de los más picudos, que creo que todavía está vivo, ¿sí? Él dice, Él arrastra consigo al Padre y al Espíritu a la historia humana. O sea, ese es el término que utiliza, ¿no? Pero es así como que para nosotros puede sonar igual y no lo entendemos, ¿no? Por eso Él lleva con Él mismo, o sea, Él en su persona, lleva al Padre y lleva al Espíritu Santo y los mete a la historia humana, siendo humano. ¿Estamos aquí? Entonces, la condición divina de Jesús, es importante entender esto, no se inicia cuando Él nació. No se inicia en el momento de la encarnación. No se inicia en el momento en que ese óvulo fue fecundado y que empieza a desarrollar y que toma toda la parte humana, la toma de María. ¿Está bien? O sea, ahí no empieza su divinidad, o hasta el momento en que nació. Hermanos, como Juan enseña a lo largo de todos sus escritos, ¿sí? Esto es algo que antecede todo, es decir, a eso se refiere la preexistencia. Por eso cuando el Señor les dice que está ahí aventándose, ¿verdad?, un round con los fariseos, ¿verdad?, dice, pues Abraham, si yo soy antes que Abraham. O sea, antes de que Abraham fuera, yo ya estaba, o sea, pero la forma en que dice, es decir, las conjugaciones de los verbos es, yo siempre he sido, ¿sí? En el principio creó Dios. Ustedes vean también los cielos y la tierra y vean cómo inicia el Evangelio de Juan. ¿Sí? Es decir, el verbo ya existía, ya era, ya estaba, ya. ¿Y cuándo empezó? Nunca. Pero ¿cuándo te va a terminar? Nunca. O sea, ya estaba, ya era. Entonces, por eso les dije hace un momento, ¿no? Luego hay verbos que son difíciles de explicar, que nosotros los podemos escuchar y los entendemos de una manera, pero hay que detenernos a ver qué es lo que realmente está diciendo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Nos dice Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, en la versión Reina Valera 77. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, hubo un tiempo que el Padre destinó. ¿Estamos aquí? Hubo un tiempo en que el Padre planeó enviar a su Hijo. ¿Se cumplió? Ok, dice, lo envió. Ahora digan conmigo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto de nacido de mujer y nacido bajo la ley? Que Él compartió la condición de aquellos a los que iba a redimir. Nacidos de mujer, nacidos bajo la ley. Igualito. ¿Estamos aquí? O sea, no era como algo excepcional en el sentido de que, pues sí, divino, pero 100% hombre. Y se identifica completamente con nosotros como ser humano. Eso es lo que quiere decir nacido de mujer, nacido bajo la ley. Fíjense. Ahora sí, como dijo aquel, qué cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Sí? Y dices, bueno, pero eso nada más era a los judíos. No, es que aquí no se está refiriendo a la ley ritual. Aquí es una cuestión moral, porque todo el ser humano está bajo pecado. ¿Estamos aquí? Y la paga del pecado, dijimos que es. ¿Qué dice la Biblia? Es muerte. ¿Sí? Dice, ¿a fin de qué? Es decir, nos redime. ¿Para qué nos redime? ¿Para que andemos viviendo la vida loca sin temor al
No. ¿Sí? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está esa filiación que mencionamos hace rato. ¿Está bien? A fin de que fuésemos adoptados. Entonces, fíjense, qué maravilla, porque aunque ya lo hemos tratado esto, lo quiero estar repitiendo. No solamente nos da su vida. Al ser Dios, nos da su vida. Pone su vida en nosotros. ¿Está bien? ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? A ver, salúdenme. Ok. Pues por eso somos cristianos, ¿no? Tenemos su vida. Pero no queda nada más ahí. Nos da su nombre. Lo lleva al término legal. Por eso nos habla de que somos coherederos juntamente con Cristo. Si no fuésemos adoptados, entonces no tendríamos ese derecho. Pero ¿qué es lo que dice Juan ahí en el versículo 12? ¿Alguien se acuerda? Juan 1:12, así de al vuelo de pájaro. Todos los que le recibieron les dio potestad. Les dio potestad, les dio la autoridad a todos los que le recibieron. Y dice, entonces recibir a Cristo es repetir una oración. No, es creer en Él. Porque Juan mismo lo explica allá adelantito. A los que creen en su nombre. ¿Sí? Entonces, he creído, he puesto mi confianza en Él. Ok, no solamente te doy mi vida, pero tienes el derecho de ser un hijo de Dios. Tienes los derechos de un hijo de Dios. Tienes los derechos del hijo de Dios. Porque nos mete en su comunión con la del Padre. Tiene peso, ¿no? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Sí? El cual clama, Abba Padre. Es decir, Abba Padre es esa expresión que refleja la condición de hijo. Y es precisamente el Espíritu Santo el que nos faculta para poder hablar con el Padre de esta manera. Pues mi Padre es Dios, ¿no? Sí, todos somos hijos de Dios, sí, ¿cómo no? ¿No? Algo real, efectivo, es el Espíritu Santo capacitándote para esto. Porque cuando dice que fue enviado a nuestros corazones, su Espíritu fue enviado a nuestros corazones, no es, ya vino y cuando vino y empecé shandala barándala, sí, y empecé a hablar en lenguas y tuve una experiencia, no está hablando de eso. Es envió, ¿qué es nuestro corazón? Nuestro ser interior, ¿sí? Viene y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como usted quiera llamarle, viene a nosotros y nos hace uno con el Padre y con el Hijo y con Él. Esto se llama inmanencia. A partir de ahí ya no se puede separar. O sea, ya viene eso. A eso es a lo que se refiere la Escritura cuando el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios que somos, ¿verdad? Que somos bautizados por el Espíritu. Allá en 1 Corintios 12, ¿sí? Que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Somos sumergidos en Cristo, pero Cristo es sumergido en nosotros. Y todos venimos a ser uno solo con Cristo. Y eso no tiene nada que ver con panteísmo. ¿Ok? Sí, todos somos Dios, la piedra es Dios, el árbol es Dios, eso es panteísmo, todo es Dios, y te pueden tirar algunas cosas así, y te hablan del cristianismo real, y uno los puede oír y decir, híjole, casi me convences a ser panteísta, pero no, esto es nada más las personas. No tiene nada que ver con la demás materia. Es solamente las personas. El cual clama, Abba Padre, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, herederos de Dios es algo que nos otorga, no que nos ganamos. Es algo que Él nos da.
Es un derecho que Él nos da, no que nos ganamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Algo que escribió Crisóstomo, que es otro de los padres de la iglesia. Les pongo muchas de estas citas porque quiero que vean que estos pensamientos vienen desde lejos, ¿sí? Y en dónde o quiénes los dijeron, en qué se originan, qué es lo que estaban pensando cuando escriben algo así. Y no quiere decir que todo lo que escribieron los padres de la iglesia, que estaban todos bien y que porque ya lo dijo Crisóstomo, porque ya lo dijo Agustín de Hipona, o porque ya lo dijo Atanasio, o porque lo dijo, está bien, porque ellos eran de los padres de la iglesia. Ellos no eran apóstoles. Ellos fue otra generación, fueron otras generaciones de creyentes que estuvieron en un momento importante, pero que no tienen autoridad apostólica. ¿Me están siguiendo? Porque yo he escuchado esto, estoy haciendo un paréntesis, yo he visto esto, y luego citan algunos de los padres de la iglesia como si fueran autoridad bíblica y no lo son. Es gente como usted y como yo, ¿sí? Que tuvieron muchos aciertos y que de ninguna manera hay que hacer a un lado lo que hicieron. Es decir, hay que ver, muchos hicieron y dijeron cosas muy bien, unos mejor que otros, ¿sí? Pero algunos dijeron cosas que no están nada bien. De hecho, algunos terminaron en cosas raras. Y no tienen autoridad apostólica. Son padres de la iglesia, pero cuando decimos padres de la iglesia solamente para referirnos a un periodo de la historia de la iglesia, nada más. ¿Estamos aquí? Él escribió lo siguiente: el verdadero Hijo de Dios se ha hecho Hijo del hombre para poder hacer a los hijos de los hombres hijos de Dios. Eso es todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Lo que se viene resumiendo de la encarnación, pero lo pone de una manera muy clara. El verdadero Hijo de Dios se ha hecho Hijo del hombre, es decir, ellos entendían, Hijo del hombre es el Hijo de Dios, a eso se refiere, ¿sí? Para poder hacer a los hijos de los hombres hijos de Dios. Por eso cuando ustedes vean ahí en los evangelios, cuando el Señor dice el Hijo del hombre, entonces, pues es que en su calidad humana, todos los judíos entendían esa expresión del Hijo del hombre como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y eso tírenlo hasta Daniel. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya casi terminamos, nomás que acabe. Entonces, qué importante es tener en claro esta doctrina, ¿sí? Esta enseñanza de la cristología, porque nos abre las puertas del entendimiento de la extraordinaria obra de Jesucristo en la tierra. Todo lo que Él hizo, ¿sí? Lo que la obra de Cristo significa a favor nuestro. Que podamos ver esos detalles. Hasta aquí hemos ido aprendiendo algo, es decir, déjeme replantear la pregunta. Hasta aquí hemos visto algo de lo que digas, ¡ah! Inclina mi corazón más al Señor, pone una carga en mi corazón más al Señor. ¿Ha pasado eso? Claro. Qué bueno. Entonces vamos por buen camino. Ya vamos entendiendo un poquito más. Ya entendimos un poquito más, a lo mejor un pelito más. Pero es un avance, ¿sí? Es decir, todas las implicaciones que tiene el hecho de su encarnación, todas las implicaciones que tiene el hecho de que Él se haya hecho hombre, Dios hecho hombre, ¿sí? Establece precisamente su presencia definitiva de Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Ok? Entonces, conocer a Cristo siempre supone conocer su origen, ¿sí? Siempre supone conocer su relación con el Padre. Siempre supone entender, conocer el propósito de la salvación de los hombres, ¿sí? Que Dios otra vez ha religado al destino de Él y al nuestro.
¿Estamos aquí? O sea, porque miren, voy a tratar de ponerlo así sencillo. Muchas veces cuando se comparte el Evangelio, llegamos a decir, Dios te ama o Cristo te ama. ¿Sí o no? Sí. Él dio su vida por ti. Él murió por ti. Y lo dejamos hasta ahí. Yo no tengo ni la más remota idea. Pues si Dios me ama, qué bueno. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué murió? O sea, es decir, si Dios es Dios y entonces, pues ¿por qué no? Pues si nos ama tanto y nos ama a todos y ya murió por todos, pues ya que nos lleve el cielo a todos y nos dejamos de cosas. ¿Para qué tanto rollo? ¿Sí? ¿Me están captando? Pues cuando no podemos explicar eso, el por qué fue, ¿ven qué importante es conocer al Señor? Y esta parte es la parte esencial de Cristología. Porque esto nos va a permitir, igual, para nosotros mismos, como le escribía a Atanasio a alguien, ¿verdad? O sea, y que es un amigo fiel del Señor y que crezcas en tu comunión con Él. ¿Sí? De esto se trata en nosotros también. Entonces, me regreso tantito a Juan 1:14. Nada más, esto encaja con esto que estamos tratando aquí. Pero para mí la frase habitó entre nosotros es muy importante y es muy trascendente. Porque nos está diciendo, se rozó con nosotros también. Estuvo con nosotros. Y Juan lo está hablando desde una perspectiva como testigo presencial, donde dice, comió con nosotros. Literal. Bebió con nosotros. Dormimos juntos. Caminamos juntos. ¿Sí? Hasta el punto que allá en Primera de Juan dice esto y prácticamente empieza así la carta: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Sí? O sea, lo conocimos, pero sí, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo no se trata de alguien más, o sea, se trata del verbo de vida. ¿Sí? En su visita a la tierra, en su manifestación como hombre entre los hombres. Qué privilegio, ¿no? Qué responsabilidad. Ahora, nosotros como hombres tenemos ya esa certeza también y le podemos conocer así. Evidentemente, no como dijimos al principio, no como esos testigos presenciales de cuando Él estuvo físicamente en la tierra, pero sí como testigos presenciales de su obra en la tierra, desde el cielo, por medio de su Espíritu. Porque eso es lo que tenemos. ¿Estamos aquí? Quiero terminar con esta descripción muy, muy bonita, que es larga, pero la hizo otro de los padres de la iglesia, por allá en el siglo IV, que se llamaba Basilio de Cesarea. Cesarea no porque nació por cesárea, sino porque él era de Cesarea. ¿Ok? Por cierto, Basilio era uno de los exégetas, o fue, si no el exégeta más importante en sus tiempos. Es decir, en un tiempo en donde la mayor parte de la interpretación de las escrituras era alegórica, porque eso era lo que se utilizaba. Basilio dijo, está bien todo eso, pero debemos de recordar que la alegoría es una figura literaria. Entonces tuvo un peso muy importante. Pero él dice lo siguiente, les digo esto porque que entiendan otra vez, ¿no? De dónde viene la pluma de él, ¿no? Y dice, Dios en la tierra, Dios en medio de los hombres,
Dios encarnado que habla a las criaturas de su misma naturaleza con suavidad y dulzura. Dios encarnado, que no obra desde lejos o por medio de los profetas, sino a través de la humanidad asumida para revestir su persona, para reconducir así en nuestra misma carne hecha suya a toda la humanidad. ¿Cómo por medio de uno solo el resplandor alcanza a todos? ¿Cómo la divinidad reside en la carne? Y hace esta comparación, o sea, responde como el fuego en el hierro. No por transformación, sino por participación. O sea, no se transformó, hubo una participación de naturaleza. Dice, el fuego efectivamente no pasa al hierro, permaneciendo donde está, como fuego, le comunica su virtud, es decir, su calor. Ni por esta comunicación disminuye, sino que invade con lo suyo a quien se comunica. O sea, está el fuego acá, metes el hierro, el fuego no se transformó, no dejó de ser fuego, no se movió, sigue presente ahí, ¿verdad? Pero le comunicó toda la energía, ¿no? Luego, no sé, me gusta la palabra, pero luego me la pienso para usarla, ¿no? Porque luego las energías y las buenas vibras ya saben, ¿no? Pero el calor, ¿sí? Que da el fuego, se lo transmite al hierro. Pero no se pasa para acá, nada más se lo transmite. Y eso es lo que está tratando de explicar con los medios que tenía. No sé ahorita cómo lo habría hecho, ¿no? Dice, así el Dios verbo. Me gusta, nunca había yo visto esta expresión del Padre, ¿no? Y del Hijo, el Dios verbo. El Dios verbo, sin jamás separarse de sí mismo, puso su morada en medio de nosotros. Sin sufrir cambio alguno, se hizo carne. El cielo que lo contenía no quedó privado de él, mientras que la tierra lo acogió en su seno. Jole. Cuando vino, ¡ay! ¿Y a dónde se fue el hijo? ¿A dónde fue? No está. No, ahí estaba, como Dios. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Sí? Entonces, esto es una probada de lo que podemos esperar en el curso. ¿Está bien? ¿Oramos? Amén. Señor, te damos gracias por ser tan bueno, por traer tu vida a nosotros. Muchas gracias, Señor, por hablarnos. Muchas gracias por haberte hecho hombre. Por nunca dejar de ser Dios, pero hacerte hombre. Por nunca haber dejado el cielo vacío de tu persona, pero nos llenaste a nosotros y nos traes tu vida a nosotros y te damos las gracias por eso, Señor. Bendecimos tu nombre y rogamos que nos ayudes en lo subsecuente para pues tener un entendimiento fresco, claro, que haya ciencia, que haya sabiduría tuya en nosotros, que sea dones de tu Espíritu Santo fluyendo en medio nuestros, Señor, para que entendamos cada una de las cosas que tú quieres enseñarnos para crecer y, como dijimos al principio, no para saber más, sino para vivir más de acuerdo a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Amén.